Sí, a mí me parece que, a ver, el otro día cuando interpelamos a Marcos Peña en el Congreso, él mismo se desdijo de lo que había sostenido al comienzo de su informe, diciendo que en realidad no se había recuperado el poder adquisitivo del salario. Porque esa es una de las mentiras engañosas, medias verdades que hace Cambiemos, porque tomado de 2015 a esta parte hay una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Y es mentira decir que se va a recomponer cuando los techos en las paritarias que están planteando desde el gobierno, las patronales y la complicidad de la dirigencia sindical, esto que dice Néstor con respecto a que nosotros apostamos que el movimiento obrero, los trabajadores retomen lo que se vio en diciembre con una fuerte movilización, que es lo que pudo hacer que se retroceda con la reforma laboral, por ejemplo. ¿No? Es decir, claro, el gobierno ganó una votación, pero perdió en la opinión de la mayoría del pueblo de que verdaderamente fue un robo a los jubilados. Y la reforma laboral es avanzar en más flexibilización. Entonces, Moyano convocó una movilización el 21 de febrero. Y ayer lo vimos en estas reuniones que está haciendo el PJ. Es decir, apoyó a Macri y ahora dice que hay que votar bien en el 2019. Pero hay un 2018 donde efectivamente, como ustedes señalaban, el peso de las tarifas, el peso de la inflación, quienes tienen salarios más bajos, es decir, grandes sectores de los trabajadores, la inflación es mucho mayor. Quien destina gran parte o la mayoría de sus ingresos a los productos de primera necesidad, a pagar los servicios de luz, de gas, los alquileres, bueno, para todo ese sector de trabajadores son millones y millones de personas, los jubilados, la inflación es mucho más alta de lo que dicen. Lo que pasa Entonces un 15% en cuotas, ¿no? Sí. Ya sacaron cláusula gatillo. Y el mismo Marcos Peña no pudo contestar. No, ya sacaron, nunca estuvo la cláusula gatillo. No, antes decían que iban a poner una cláusula gatillo el año pasado. Ahora directamente hablan de una reunión para ver, reevaluar en 9 meses. Entonces, ya está claro. El propio Banco Central dice que va a ser el 20% la inflación de este año, es decir, que es un piso. Muchos hablan del 25%. Entonces, está claro, el gobierno quiere que pierdan los trabajadores. El ancla del gobierno para su supuesto plan de bajar la inflación es que sean los trabajadores los que paguen. Pero eso es algo que sostiene una parte de la clase política, porque desde el gobierno nacional niegan rotundamente todo esto que está enumerando Nicolás del Caño y también Pitrola. O sea, igual perdón, una cosa digo. Estos son datos de la realidad. Te digo, Marcos Peña mismo tuvo que desdecirse y desdijo al propio presidente diciendo que no hubo una recuperación del poder adquisitivo en los últimos 2 años, sino que hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Eso son datos oficiales. Si bien existieron fuertes movilizaciones, esas movilizaciones se terminaron a las pedradas contra la democracia. Y esas pedradas contra la democracia fueron repudiadas por la sociedad. Y eso no fue un robo porque este año va a quedar demostrado que los jubilados no van a perder. Entonces, que vos sabés que no alcanza. Tienen que dar y pedir disculpas por la pedrada del año pasado contra la democracia. Ganen por las urnas y ganen con ese consenso de grupos y de actores sociales. Esa es una concepción de un republicanismo berreta formal que vos decís. No es republicanismo berreta, porque ustedes se cagaron en todo lo que dijeron en la campaña. ¿Cuál es el problema de la izquierda argentina? Ustedes dijeron que iban a robarle a los jubilados, ¿cuál es el problema no le dijeron nada. Por eso cuanto peor, mejor. Ese es el problema de la izquierda argentina. Si la izquierda brasileña o la izquierda uruguaya hubiera optado cuanto peor, mejor no hubieran llegado nunca al gobierno. Ustedes siempre tienen el infantilismo ¿le robaron a 17 millones de personas o no? Y así no van a llegar a ningún lado. No van a representar a nadie, representan una entelequia. Pero ¿por qué la gente que los votó estaba tan enojada de lo dicen las encuestas que publican los diarios amigos de ustedes? Esto es una cuestión No, me pasa que, a ver, Abigail, hay una cosa, en primer lugar, yo tomé datos que son del INDEC. Sí. No sé, digo, no es que hay una polémica con el oficialismo que es el que da esos datos, ¿no? Sí. Después, desde ya, yo te puedo traer la sensación o lo que pienso o lo que sienten montones de trabajadoras, de trabajadores con los cuales nosotros... Pero es como que no se siente eso, ¿viste? A eso me refiero. Bueno, es como que no se siente. ¿Qué cosa no se siente? No se siente que hay un malestar en el trabajador. Cuando uno dice, bueno, ¿se perdieron puestos de trabajo? No se perdieron puestos de trabajo, bueno, se crearon. Bueno, ¿cómo se crearon? No, el malestar se expresa en la cancha de fútbol. El malestar se expresa en las canchas de fútbol, se expresa en un montón de lugares, en las movilizaciones, en cada lugar de trabajo. Digo, cuando
ustedes lo decían, digo, tener que pagar los aumentos del gas, de la luz, etcétera, los salarios que a vos te dicen te van a aumentar el 15%. Pero ¿qué pasa? Con un contraste enorme. Lo que Abigail te está tratando de decir, que lo que yo interpreté es que de un lado sí, pero por hay eso, una campana, a eso otra voy, campana, pero entre los dos no que desde el salimos otro lado del paso, es imposible que exista, al menos de nuestra fuerza política, ¿no?, una visión que pueda conciliar con la visión de Cambiemos. Es decir, no hay una unidad, como por ejemplo muchos quisieron expresar en la carta del Papa, por ejemplo. El Papa que dice, bueno, estemos todos unidos. No, nosotros no vamos a estar unidos con los que gobiernan para los grandes grupos económicos. Es decir, los que gobiernan este país para la timba financiera, para los grandes grupos económicos, están en las antípodas de lo que nosotros hacemos cotidianamente, que es militar para construir una fuerza política, una fuerza de trabajadores socialista que puede imponer una salida de las grandes mayorías a este país, a la crisis en la que estamos y a la que nos lleva una política de estas características, pero para las grandes mayorías, por supuesto. Para los que tienen un gobierno offshore, que tienen cuentas para evadir impuestos, eludir impuestos, millonarias, los que son ricos, que, no sé, van a veces al Congreso. El otro día fue Dietrich, nosotros le preguntamos, estaban las trabajadoras de Ferrobaires, que son 1.500 trabajadores que quedan en la calle, había compañeras que son jefas de hogar, entonces se la pasan hablando de la igualdad de género, etcétera, de los derechos de las mujeres. Había compañeras y no le contestaron qué va a pasar con esas 1.500 trabajadoras y trabajadores que van a quedar en la calle, porque María Eugenia Vidal dijo que no hay más trenes, transporte ferroviario de pasajeros para más de 100 pueblos de la provincia de Buenos Aires, y dijo que hay 1.500 familias que se quedan sin su única fuente de ingreso. Y claro, ellos son millonarios, pero el trabajador que vive de su trabajo, imagínate, no estoy hablando de vos, digo, lo que representa este gobierno, el globo, y los intereses sociales para los que gobierna son claros y están en las antípodas de la política que nosotros hacemos y la salida por la que luchamos, y creemos que es la única que puede beneficiar a las grandes mayorías. Precisamente no es el mejor ejemplo, inclusive, de la insensibilidad en la política. Pero no me responda a generalidades. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Ferrobaires? ¿Qué respuesta le dio? Te respondo porque... Y con los compañeros del INTI, claro, que es una causa popular. Han despedido 260 técnicos, científicos, y hace 45 días que está luchando el pueblo con ellos, y ustedes insensible miran para otra parte. Hay una cosa en eso. Pero la sociedad acompaña. Yo estoy seguro que la sociedad acompaña y la acompaña Vos María sabés que Eugenia nosotros en esta transformación. fuimos oposición al gobierno de Scioli. No, en eso no te estoy diciendo que lo defiendan ahora vos, Scioli. No, lo que estoy diciendo es nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, y lo que nos quedó es un barrilete de cemento que hay que hacerlo remontar. Cerrando escuelas como intentó hacer, cerrando cursos, cerrando los bachilleratos de adultos. No, porque luchó la comunidad educativa por eso, obviamente. Se cerraron solamente un techo del 15% a las se cerraron solamente aquellas escuelas, porque las de las islas no se cerraron, solamente aquellas escuelas donde había 2 o 3 maestros y no había alumnos. Hubo una resolución que la cerró y no había alumnos. Hubo protestas y por eso. Bueno, y están los bachilleratos y están... Esas 20 y pico se cerraron.